Muy buenas noches a todos. Queremos darles la bienvenida a esta nueva conversación a la luz de la Biblia. Vamos a iniciar esta noche con una oración, así que les invitamos a inclinar el rostro con nosotros. Buen Padre Celestial, te agradecemos por este día sábado, por este inicio de sábado y por la oportunidad de poder abrir tu palabra y conversar, iluminados por ella. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero iniciar esta conversación con una lectura que tiene, entre las cosas que comenta, que dice, incluye el día sábado, ¿no? A propósito del día de hoy. El pasaje se encuentra en el libro del profeta Isaías, el versículo 56. El capítulo 56, los versículos 1 y 2. Así dice Yahvé: velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está por llegar y mi justicia para manifestarse. Dichoso el mortal que tal haga, el hombre que persevere en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Estoy leyendo de la versión de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén. Y elegí este pasaje porque habla acerca del sábado, incluye el sábado en temas que están directamente relacionados con el conflicto: la equidad, la justicia, la salvación, su manifestación. Así que con este pasaje vamos a iniciar la conversación de hoy día. Perfecto, bueno, quería darle las bienvenidas a todos y un poco comentar nuevamente cómo tenemos la temática de los programas de estos viernes, que son los primeros y los terceros de cada mes. Aquí está Gustavo Dorado, Dino Rosso, un servidor, y hacemos estas charlas para conocer un poquito más acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Básicamente eso es compartir con ustedes la palabra de Dios. Obviamente agradecemos al Departamento de Comunicación de nuestra iglesia, que es Lorena Bustamante, hoy en este momento está haciendo la transmisión, nos está ayudando con esto. Agradecemos a Osvaldo Pereira también, que digamos nos ayuda a armar estos esquemas de trabajo, de charlas que tenemos, que son bárbaros. Nos sentimos muy cómodos y bueno, y aprendemos, cada cosa que hacemos aprendemos. Estas transmisiones son en vivo. Esta transmisión de hoy es en vivo, los primeros y terceros sábados viernes de cada mes. Y después va a estar diferido transmitido a partir de las 9 de la noche, los viernes que no estamos en vivo, que son los pares, el segundo y cuarto viernes de cada mes. Es importante porque aquella persona que no ha podido verlo, que no lo vea en Facebook y lo quiere ver en YouTube, lo puede ver también. Así que bueno, los convidamos de esta manera. La línea telefónica a la que pueden hacer comentarios, preguntas, aportaciones también es 11 22 52 55 67. Lo repito nuevamente: 11 22 52 55 67. Con esa línea tenemos la posibilidad de ver algún mensaje que ustedes nos envíen, o saludos o lo que fuera. Así podemos ir también viéndolo. Por ahora no vamos a mirar el Facebook en forma en línea porque nos falta un poquito más de estructura, pero en el próximo quizás te lo podamos hacer. Sí, Dino, pueden dejar, si tienen alguna pregunta o algún aporte, pueden dejarlo como mensaje y nosotros en la próxima transmisión en vivo estaríamos tomando en cuenta esas participaciones. Claro, sobre todo porque a veces queremos tener alguna charla o ampliar algún tema que ustedes nos pidan, y lo podemos hacer hablando. Inclusive también nos ayudan las personas que también conocen, que tienen interés en estudiar la Biblia, nos pueden ayudar. Y tenemos ya, digamos, vamos a comenzar con la recapitulación, ¿no es cierto?, de lo que hemos hecho ya. Sí, hacemos un recuento breve desde nuestra primera conversación, ¿no? Hablábamos acerca de la revelación de Dios al ser humano por distintas vías. Especialmente nos concentrábamos en la palabra escrita
y en la persona viva del Señor Jesucristo como la máxima revelación de Dios al ser humano. Luego conversamos acerca de cada uno de los miembros de la deidad y cómo interactuaban entre ellos en favor de la raza caída, de la humanidad. Y la conversación anterior estuvimos hablando acerca del conflicto, ¿no? Justamente con el conflicto, que hicimos la primera parte, esta es la segunda parte de la segunda entrega, recordando que la Biblia nos da sustancia, nos da base para entender por qué estamos en la situación que estamos. Y yo quería nada más que dar tres puntos, que son de dónde sale el conflicto, ¿no? ¿Dónde sale? Sale del cielo. Hay dos textos muy interesantes, uno en Isaías capítulo 14, otro en Ezequiel capítulo 28, que hablan justamente en paráfrasis sobre el texto que está puesto, una realidad que sucedió no aquí en la tierra primero, sucedió en el cielo. Después esto nos condujo nos conduce a la rebelión de los ángeles, donde se produce, donde fueron confinados los ángeles, ¿no es cierto?, caídos, fue acá en la tierra. Eso está todo hablado justamente, lo hemos hecho con base bíblica, solamente base bíblica, Y tenemos, esto está en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9 nos redondea esta idea de dónde están los ángeles caídos, y mismo Satanás también, que es un ángel más, y cómo fue el ataque directo del enemigo a Dios y a la ley de Dios, ¿no? ¿Cómo arranca? Arranca aquí en la tierra, dijimos que para que lo tengamos un poquito de idea, arranca con decir el no morirás, ¿no? Ese famoso no morirás del versículo 4 del capítulo 3 de Génesis, en el que dice lo contrario a lo que había dicho Dios, ¿no? Sí. Bueno, y ahí arranca justamente los cuestionamientos acerca de la verdad, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, habíamos seguido conversando y de alguna forma introdujimos lo que yo llamo el capítulo terrestre del conflicto, ¿no? Que cómo se desarrolla, si bien el conflicto es universal, porque abarca a todo el universo, a toda la creación de Dios. Como decíamos en la conversación anterior, la tierra, nuestro mundo, nuestros primeros padres le dieron cabida al rebelde que fue expulsado del cielo. Exactamente. Y entonces, a partir de ahí, cambió la realidad de la creación que había sido perfecta, que era maravillosa. Cambió drásticamente, ¿no? Y a partir de ese momento, la realidad que se desarrolla en la tierra, en sus habitantes, está marcada, manchada, permeada, señalada en una forma muy intensa por el conflicto entre el bien y el mal. A tal punto que nosotros somos protagonistas, no solamente entre nosotros, sino ante el universo. Exactamente. ¿No? Ahora, ¿qué características adquiere ese conflicto en este mundo caído, en esta raza caída? Seguramente es distinta a lo que será el conflicto en el resto del universo, en los mundos donde no se le dio entrada al pecado, al mal. Nosotros no somos ese grupo, somos otro y tenemos otras características. ¿Cómo se desarrolla el conflicto? Nosotros no vemos a los ángeles del enemigo luchar contra los ángeles de Dios. Nosotros no observamos el conflicto desde un lugar distante, sino que estamos dentro del conflicto. ¿Cómo podemos nosotros identificar el conflicto? ¿No? Sería la pregunta. ¿Qué evidencias podemos nosotros encontrar, Dino, de que estamos realmente envueltos en un conflicto de estas dimensiones y de esta naturaleza? Bueno, podemos hablar desde un lugar que nos interesa, que es el de la salvación.
Exactamente. ¿no? Podemos hablar desde ese lugar. De hecho, la mayor parte de las enseñanzas bíblicas para nosotros están relacionadas con la salvación, de alguna forma, con la salvación de la humanidad, obviamente. Y entonces, tenemos que encontrar con la ayuda de la Biblia y del Espíritu, y la iluminación del Espíritu Santo, como hemos dicho, algunas señales que nos digan que realmente nosotros estamos en conflicto, estamos viviendo en un conflicto. Una de las estrategias de Satanás, que es el líder, el adversario principal, es ocultar el conflicto. Ocultarse detrás del conflicto también. Y ocultarse él detrás del conflicto si es que llegamos a percibir algún conflicto, ¿no? Pero una vez que aceptamos la existencia de un conflicto, cuando leemos la Biblia, cuando entramos en contacto con alguien que nos habla acerca de esto, entonces nosotros comenzamos a hacernos preguntas y comenzamos a buscar evidencias del conflicto, ¿no? Y en la palabra encontramos indicios importantes del conflicto. Ya sabemos que el conflicto es un conflicto de poderes, ¿no? El enemigo, el adversario de Dios, pretende la posición de Dios, la reclama para sí, Y el enemigo sabe quién es Dios y sabe quién es Cristo. Y nosotros lamentablemente no lo sabemos como lo sabe Él. Por eso Dios se ocupó en darnos la Biblia. Y en la Biblia nosotros encontramos que una de las estrategias que usa el enemigo, además dentro de esa estrategia grande de ocultar el conflicto, es si por ahí nos enteramos de que hay un conflicto y nos damos por enterados, comienza a trabajar más finamente, ¿no? Y entonces aparecen asuntos como discusiones acerca de la persona de Cristo. Exactamente. ¿No? Cuestionamientos. Sí, cuestionamientos acerca de la persona de Cristo. Cuando Satanás ataca a Cristo, sabe que está atacando a Dios. Ahora, ¿cómo puede atacar a Dios? Él no tiene fuerza para luchar contra Dios. Pero sí puede afectarnos a nosotros. Y entonces encontramos esencialmente dos armas que usa Satanás contra la persona de Cristo. Y esto ya lo hemos visto, se van a dar cuenta. Satanás enfoca su ataque contra Jesús de la siguiente forma. Primero, negando su humanidad, ¿no? Dino, ¿me quieres ayudar en la lectura de Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Uno de los dardos venenosos de Satanás en esta pelea es negar la humanidad de Cristo. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cualquier espíritu que niega que Cristo ha venido en carne. Exactamente. ¿Qué dice? ¿Es quién? Dice, en carne no es de Dios, y en este es el espíritu del anticristo. Del anticristo. ¿Ustedes saben quién es el anticristo? ¿Hace falta decir quién es el anticristo? El anticristo es el enemigo de Cristo, o sea, Satanás. Entonces, una de las estrategias fuertes de Satanás es negar la humanidad de Cristo. Y la otra
es negar la divinidad de Cristo. Tal cual. ¿No? Ahí en Primera de Juan, el capítulo 2 esta vez, el versículo 22. Juan 2:22. 2:22. 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo? El que por un lado niega la humanidad de Cristo, Y de otro lado, también niega la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. niega a Cristo directamente. Y las dos cosas las hace, de acuerdo a esta epístola de Juan, el anticristo, que es Satanás. Entonces, esa es una de las formas como se evidencia, se manifiesta, o podemos discernir que hay un conflicto en la tierra. Hay muchas religiones cristianas que dicen ser cristianas porque basan sus doctrinas en la Biblia y en los evangelios. En el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo, que sostienen que Cristo no es Dios. Sí, sí, sí. Y hay otras que sostienen que Cristo no es hombre. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos algo que se relacione con esto, podemos darnos cuenta de que realmente existe un conflicto en la tierra. El siguiente, recuerden que los puntos centrales, los puntos importantes de este conflicto son dos: la persona de Dios, Sí. y la ley de Dios. Y entonces otra evidencia del conflicto tiene que ver con el ataque a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Timoteo, primera de Timoteo, vamos a leer, Dino, primera de Timoteo, Sí. el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos de los que enseñan diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien para edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿El 5 también lo he dicho o hasta ahí? Hasta ahí, el versículo 3, el 3 y el 4. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: fíjate lo que está enseñando lo que está enseñando cosas que no son bíblicas, que no están en los evangelios, que no están en la Torá, que no están en los libros de los profetas, porque desvirtúan la palabra, desvirtúan la voluntad de Dios, desvirtúan la imagen de Dios. A Dios mismo. Desvirtúan a Dios mismo cuando atacan su ley. Y un poquito más adelante, en el capítulo 4 de Timoteo, de primera de Timoteo, los versículos 4, versículo 1. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto también un poco habla primera de Juan, capítulo 2, ¿no es cierto? Exacto. De los Exacto. falsos profetas. Entonces, el eje central, digamos, o la manera en que nosotros tenemos de darnos cuenta que hay un conflicto de esta naturaleza en nuestro mundo, en nuestra realidad, es de esta forma. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué es importante entender esto. Finalmente, hay otro punto más que está ligado a estos dos, y que es la pretensión del adversario de ser soberano como Dios. Y vamos a leer Lucas 22. Lucas 22, 31. Fíjense en estos puntos que estamos mencionando, cómo nosotros podemos darnos cuenta que existe un conflicto en la tierra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás
reclama el reclama que dominio somos nosotros sobre suyos. los seres humanos. Jesús le estaba diciendo a Pedro, mira que Satanás está pretendiendo quedarse con ustedes para zarandearlos, para golpearlos. Él está pretendiendo tener soberanía que solo pertenece a Dios. Cualquier cosa, acá está hablando directamente de Satanás, pero Satanás es muy astuto y no siempre se presenta abiertamente. Pero cualquier cosa que tenga soberanía sobre nuestra vida y que no sea Dios, es una evidencia de que en la tierra tenemos un conflicto importante. Entonces recuerden, ataque a Dios a través de la persona de Cristo. Ataque a la voluntad de Dios, a su ley. Y pretensión de gobernar lo que solo Dios puede gobernar. Y que la única manera, Dino, de darnos cuenta de esto, estamos hablando en un momento de doctrina. Doctrina es enseñanza. Justamente. ¿No? Es enseñanza. Justamente, porque la única manera de conocer a Dios es a través, porque, digamos, algunas preguntas a ver si vamos viéndolo. ¿La doctrina salva? La enseñanza por sí misma no salva. No salva, la doctrina por sí misma no salva. Ahora, ¿es importante la doctrina? ¿Y para qué es importante la doctrina? Y podemos ver que la doctrina es para tener una mejor vista del carácter de Dios. Ahora, ¿cómo puedo amar a Dios si no lo conozco? Digamos, como vos decías antes, el enemigo no permite que nosotros conozcamos a Dios. Y sabe que hay un conflicto, mucho menos. Va a desviar esa mirada a un Dios que no es Dios, que es una imagen de Dios distorsionado. La única manera, obviamente la salvación es por fe, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y tengo el don de la salvación. Ahora, pero está bien, somos salvos, pero somos salvos y me voy a relacionar con quien me salvó. Ese Dios, para poder conocerlo, tengo que conocer de Él, tengo que saber de Él, y mucho más para poder entender que lo tengo que amar a Dios, no que lo tengo que amar como obligación, sino que es la única forma de asirme de algo que firme, es ese Dios, que quiere salvarme a mí, que Él extendió su mano sobre mí, no yo buscando una salvación. Entonces, otra pregunta que me sobreviene es, ¿la salvación es una expresión de aceptación de una membresía solamente? O sea, ¿voy a la iglesia porque quiero pertenecer a un grupo como si fuera una logia masónica? No tiene nada que ver con eso. ¿Aceptás a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para subirte al tren de la salvación, ir al cielo en forma colectiva? No, porque ninguno de esos dos puntos son válidos, ya que tanto el ir a pertenecer a un lugar como ir en el carrito de los que no van a ser salvos, habla de muchos, y acá la salvación es personal. Es individual. Es individual. Y la forma que yo puedo ser salvo es cómo puedo medir mi relación con Dios. O sea, y para eso tengo que conocer a quién tengo que amar. Y para eso están las doctrinas. Las doctrinas, que hablamos mucho sobre ese tema, ¿no es cierto? El único relato que tengo sobre quién es Dios, qué vino a ser Dios aquí como hombre y dónde vamos a ir después en esa promesa, es la palabra de Dios. Por eso cuando hicimos estas charlas arrancamos por la palabra de Dios y después continuamos con otros temas. La deidad, quién es ese Dios, y ahora dónde está el problema, que es lo que estamos viendo con el tema del conflicto cósmico. Pero justamente lo que estamos viendo es que la parte importante de la doctrina es qué tengo que saber yo de Dios para poder relacionarme con Él. ¿Y cuál es mi peligro? Porque si hay algo que yo me tengo que relacionar con Dios porque tengo un peligro, ¿cuál es ese peligro? En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice:
porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos está diciendo que hay un conflicto. La palabra nos habla que hay un conflicto, como decía Gustavo, y ese conflicto nos involucra. Ahora, yo tengo que salir con un hacha, con un revólver o con algo, no, porque la batalla está en la mente de cada uno. Como te decía antes, es personal, entonces esa batalla está en mi cabeza. Ese conflicto entre si elijo por Dios o no Dios, porque en realidad no estoy eligiendo por Satanás, nadie va a elegir por Satanás, pero elijo por Dios o por no Dios. Ese no Dios puede ser yo, puede ser otra cosa, puede ser algo que yo tenga como mi Dios, que esté adelante de Dios. Ese conflicto, que es el conflicto cósmico que se trasladó a la Tierra, en el cual vemos las consecuencias desde la naturaleza hasta las personas, hasta la actitud de las personas, hasta lo que sucede con personas que son inocentes a todo esto, nos involucra. Entonces, esa batalla no es contra personas, sino contra potestades, contra tinieblas, contra seres que son superiores que nosotros. Ahora, estamos en una batalla. Efesios capítulo 6 nos dice 2 o 3 cosas que dice que si estamos en una batalla, tenemos que prepararnos para no morir en esa batalla. Entonces el versículo 13 habla de una armadura que nos la provee el Señor. Dios te dice, bueno, yo te hago salvo, yo te doy mi salvación, vos ya te entregaste a mí, me entregaste tu corazón a mí, y yo te voy a dar los elementos para poder batallar acá. Porque seguimos seguir estando acá, nosotros no nos vamos a morir porque aceptamos a Cristo. De hecho, vamos a seguir estando aquí en la tierra. Entonces, ahí nos da una serie de elementos que dicen que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos. Ceñidos nuestros lomos significa que no te aflojes. No te aflojes, porque acá en cualquier momento tenés que salir corriendo, ¿no es cierto? Con coraza de justicia. Dice que tenés que tener un buen calzado, el calzado del Evangelio. O sea, cada paso que vos des sea hacia Cristo. Otra de las cosas dice, tomad el escudo de la fe, porque esas son las que vas a poder soportar los dardos del enemigo, los dardos de fuego del enemigo. El versículo 17 dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Qué significa? Porque el yelmo es algo que se usaba para proteger lo vital, que era la cabeza. Tenemos otros órganos que son vitales. Si yo me lastimo el talón, quizás no sea vital, pero si me lastimo alguna parte que es vital, ya tengo peligro de muerte. Y el conflicto se genera donde el yelmo cubre, ¿no es cierto? Que es justamente la cabeza. Y después dice, el 18 es maravilloso, porque en realidad acá no solamente te da la armadura, sino te dice cómo usarla. Y acá te dice que tenés que, 2 palabras, orando y suplicando en el Espíritu. Y ahí te da como una idea acabada de que justamente Dios no te da las cosas y se va. Bueno, si me aceptaste, tomá los elementos de combate y se va directamente a la retaguardia a quedar muy tranquilo tomando un café. No, Dios te acompaña porque te dice que tenés que estar orando y suplicando permanentemente en relación con Él. Solamente la salvación está en función a la relación que tengamos con Él. Ahora, cuando decimos que en Hechos capítulo 20, versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ese peligro existe, es real y tenemos que estar más que atentos. Y una de las cosas, ¿cuáles son esos peligros? Porque estamos hablando de peligros, pero no decimos cuáles son. Judas nos da una idea en el versículo 4 del único capítulo que tiene, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, con la seguridad del triunfo. O sea que el triunfo está asegurado
¿sí? Perdón, con el Señor, no, con nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que el peligro es que desmientan, distorsionen y invaliden las doctrinas que es la imagen que nosotros tenemos a través de ese cristal viendo a Cristo del otro lado. El peligro es que nosotros tengamos un Dios deformado, aprendamos un Dios deformado. Ese Dios que es, como algunos piensan, algunas personas sinceras, ¿no? Que tienen idea de que Satanás no existe, como decías antes, vos se oculta, y que a partir de ahí ese Satanás que se oculta lo hace responsable a Dios de todo. Y esa doctrina falsa que algunos predican, como por ejemplo también la humanidad de Cristo, que eso sabemos que no se puede dar, tiene que ser 100% humano, 100% divino, porque a partir de esa situación, ¿sí? Es el único que puede salvar al mundo de pecado. Esas doctrinas son falsas y bíblicamente se pueden contrarrestar. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo es correcto? Porque el triunfo está asegurado. El triunfo está asegurado y también está documentado en la Biblia. Primera de Juan 5:4, ahí cerquita donde estabas leyendo vos justamente. Juan es un excelente escritor que habló de todas estas cosas, ¿no es cierto? Sí. Viéndolas después de añares, ¿no es cierto? De muchos años de vida, más de 90. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. O sea, ese don que es la fe, que tenemos que pedírselo a Dios, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que pedirle como muestra, como ligadura, como enganche de ese que ya venció al mundo. Es la única soga que nos permite seguir sintiendo esa salvación a partir de esto, ¿no es cierto? La fe es el único ligamento en el cual tenemos la seguridad de la salvación. Y la única fe es la que proviene de Dios, no la nuestra. La otra queda invalidada, porque es fe de hombre. Ahora, hay un conflicto, ¿no es cierto? El significado de este conflicto, y hay una explicación, porque estamos hablando de cuáles son los peligros, la doctrina, pero hay una idea del mal y justamente el sufrimiento, ¿no, Gustavo? Sí, volviendo un poquito atrás en algún pasaje que estabas leyendo, Pablo describe a un soldado. A un soldado, ¿no? Sí. Y no es casual, no es accidental eso. Y Pablo lo hace así porque está hablando de un conflicto, de una guerra, ¿no? Y entonces él ilustra con esta metáfora del soldado la circunstancia del conflicto, de la guerra, ¿no? Por un lado. Y también comentabas que Satanás busca desvirtuar la imagen de Dios, no solo la imagen, el propósito. Ustedes recuerdan aquella conversación allá frente al árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? Y entonces Satanás le decía a Eva que Dios era un mentiroso, que no le podía creer. O sea, estaba reproduciendo o tratando de formar una imagen equivocada del creador en la criatura, ¿no? Y eso es algo que continúa. Sí. Y por eso es muy común, Dino, hoy en día escuchar preguntas o cuestionamientos como ¿no? Si Dios es tan bueno, si Dios es amor, como dice ser, ¿por qué mueren niños inocentes? Claro, ¿no? Que no han hecho nada malo. Sí. Enfermedades. ¿No? ¿Por qué poblaciones enteras son destruidas por un fenómeno climático, sí. ¿no? Meteorológico? Y si ahí había gente buena, había niños que todavía no tenían conciencia siquiera de lo que hacían, ¿no? Entonces, Dios no es tan bueno como dice ser, ¿no? Y esto forma parte de esto que estamos hablando, ¿no? De presentar a Dios en una forma desfigurada o atribuirle
acciones que no son de Él. Nos preguntamos acerca de Dios, ¿no? Cuando ocurre alguna cosa que nos causa, que nos conmociona, que nos causa dolor, tristeza, llanto, ira, impotencia, ¿no? Pero ¿tiene fundamento eso? ¿Podemos nosotros decir realmente que es Dios quien causa la muerte de las personas? ¿Quien envía los ciclones para que destruyan viviendas y poblaciones enteras? ¿Quien abre la boca de las fauces de la tierra para que se trague edificios, ciudades? ¿Podemos asegurarlo? ¿Por qué ocurre todo eso? Nos preguntamos. Y bueno, la respuesta está justamente en el conflicto. Fíjense ustedes. Yo voy a leer para ustedes Juan capítulo 8, versículo 44. Miren lo que dice. Está hablando Jesús. Se lo está diciendo a las personas que lo escuchaban, seres humanos. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, lo que Jesús está diciendo a estas personas, y por transición a todos los seres humanos, es que nosotros somos como Él, porque es nuestro Padre natural, nuestra naturaleza, nuestro nacimiento es caído, nuestra naturaleza, nosotros nacemos como seres caídos, nacemos bajo el dominio del pecado, y Satanás lo que hace es aprovechar esa condición, exacerbarla y quizá coordinarla y dirigirla hacia donde él quiere. Muchas cosas que ocurren se explican por eso. Si una persona, un conductor, entra en un bar, se emborracha y se sube a su auto y en el camino atropella a alguien, ¿quién creen ustedes que tiene la culpa? ¿Dios o esta persona, este conductor ebrio? Generalmente decimos, ¿cómo puede ser esto, Dios? ¿Cómo permitiste esto? ¿Cómo permitiste esto? No, esa no es la pregunta. Y la respuesta que nosotros podemos darle a eso es engañosa. El responsable de esas muertes es el que la causó. Ese hombre irresponsable que entró a un bar, se emborrachó y después se puso detrás de un volante. Nosotros somos responsables de los males que nos suceden a nosotros y de los que suceden a muchos de los que están a nuestro alrededor. Nuestras decisiones, nuestras elecciones. Directa o indirectamente. Directa o indirectamente, nosotros somos responsables. Estamos hablando del cambio climático. Por supuesto, sí. Dios tiene la culpa del cambio climático. Pregúntenle a un científico a ver quién tiene la culpa. La culpa la tiene el estilo de vida depredador que tiene la humanidad, que destruye el medio ambiente, que desequilibra el equilibrio delicado de la naturaleza con sus acciones, con sus intervenciones, con su voracidad, con su ambición de poseer más y de vivir más plácidamente. Entonces, cuando ocurre un problema de estos, ¿por qué miramos al cielo? Si somos nosotros los responsables. Nosotros mismos. Nosotros explicamos el mal que hay en la tierra. Y entonces estamos dando un argumento en favor de la existencia de este conflicto. Fíjense, en la epístola de Pablo a los Gálatas, hay un pasaje
que ahonda un poquito más en este tema. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Pablo está hablando de las obras de la humanidad, del ser humano. Te lo digo acá. A ver. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Perdón, Sí. acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Perdón, ¿era ese Sí, versículo? sí. En realidad desde el 19 dice, Perdón, sí. ¿cuáles son las obras de la carne? Sí, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y siguen Sí. envidias, Bueno, homicidios, borracheras. ¿de dónde procede todo eso? ¿De dónde dice Pablo que procede todo eso? Del ser humano. Del ser humano, sí. Del ser humano. No es de Dios. Justamente eso que procede del ser humano es contrario a lo que Dios estableció. Justamente, sí. Y eso es otra evidencia de que la humanidad está inmersa en un conflicto y que forma parte de ese conflicto y que es actor de ese conflicto, en este caso contra Dios. Y una más, Romanos capítulo 6, versículo 23. Una vez, mientras Dino me ayuda en la búsqueda, una vez una persona me pidió que fuera a su casa, estaba enferma de una enfermedad terminal. Y en su angustia quería una respuesta. Y esta persona me llamó, y yo fui a su casa, estaba en su cama, sufriendo dolores indecibles. Y la tristeza y la angustia de saber que probablemente eso acabaría con su vida. Cuando llegué, saludé, me senté a su lado, me miró con una mirada ansiosa y me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él sí. Dios permite que me pase esto. Y la verdad que es difícil responder una pregunta así. Es difícil dar una explicación. Sin embargo, la Biblia la tiene. La Biblia tiene la respuesta a esa pregunta y a todas las que se parecen. Y está ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Es el versículo por excelencia. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, no es de Dios. Lo que la muerte evidencia es que existe un conflicto. Dios da la vida, el pecado la arrebata. Son dos potencias opuestas, enfrentadas. Cuando el pecado paga con la muerte, Dios ofrece la vida. Todas las preguntas que inquietan a la humanidad en este sentido, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es imposible explicarlo desde el conocimiento humano. La sociología no puede responderlo, la psicología no puede responderlo, la medicina no puede responderlo, la filosofía no puede responderlo, la ideología no puede responderlo. Si ustedes leen, hoy conversábamos un poco antes de tener esta conversación, si ustedes leen el proyecto del socialismo es perfecto. En papel es perfecto. O si ustedes leen el proyecto del comunismo en papel es perfecto. O el del capitalismo es perfecto. Sin embargo, no dan resultado. ¿Saben por qué no da resultado? Porque ninguno de estos proyectos, Dino, tomó en cuenta el conflicto y que los seres humanos formamos parte de uno de los bandos de ese conflicto. Siempre hay egoísmo, como decía el versículo de ¿no es cierto?
Entonces, el conflicto explica claramente las cosas que nos suceden. La muerte, la enfermedad, las inequidades, las maldades de los hombres, los genocidios, los crímenes. Ver a una persona que es un padre ejemplar, que es un miembro de iglesia ejemplar, que es un ciudadano ejemplar, que de repente comete un acto atroz, dice, ¿cómo es posible? No tiene otra explicación sino esta, la del conflicto, que nos involucra a nosotros como parte y como parte adversa en estado natural. Estas cosas explican el conflicto, la existencia de este conflicto, explican las cosas que nos suceden a nosotros, que tanto nos causan dolor, tristeza, impotencia y que también ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Pero además de verlo y entenderlo de esa forma, acá en nuestro mundo, en nuestro pequeño reducto, en nuestro punto de granito de arena en el universo, también hablan acerca del conflicto a nivel universal, ¿no? Y entonces hay un punto central que es común al conflicto en nuestro mundo, en la tierra y en el universo, y es la cruz. La cruz. Justamente porque la cruz es el hito más acabado para enfrentar este conflicto, para resolver este conflicto. Hablamos de que solamente por un hombre podía irse el pecado, un hombre que sea especial, ¿no es cierto? En este caso 100% divino, 100% humano. No podía salir por un ángel, no podía irse por un hombre común, porque solamente podría afectar a su propia vida. Pero el ministerio de Cristo que vino a hacer acá, en su primera venida, tuvo esa connotación de reconciliar al hombre con Dios, de ser ese salvavidas, de terminar esa batalla, pero entre Dios con el pecado, ¿cierto? O sea, erradicó, pudo rescatar al hombre, aunque todavía no está terminado el conflicto continúa, tiene sus efectos colaterales, como cuando se hace la rendición, pero siguen todavía los focos de incendio, hasta que de ataque, todo, hasta que se ha alcanzado todo, ¿cierto? Y es algo que nosotros decimos muy, muy tranquilamente porque estamos acá sentados, hablando cómodamente, pero hay un conflicto mucho más grande, ¿no es cierto?, que afecta a muchas personas. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que salir ese pecado. ¿El hombre fue el que introdujo el pecado en el mundo? No, ya estaba el pecado instalado de la mano del enemigo, al que habían sido lanzados a la tierra. El hombre participó de ese pecado. El hombre se entregó a ese pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y después vemos el versículo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Mintió Dios? No, no mintió Dios. No dijo que iban a morir inmediatamente, pero que iba a devenir el ser humano. Le pasa que el enemigo formó de la inmediatez para engañar al hombre acerca del plan de Dios, de decir, te pido que cuides este mandamiento. Y el hombre no lo supo hacer. Quiso defender a Dios, quiso ayudar a Dios, quiso enfrentarse ideológica y doctrinalmente a alguien que era superior. Y ahí fue el problema, ¿no es cierto? Ahí fue el problema. Ahora, fíjense que este Dios que estamos hablando fue el que entregó su vida, ¿no es cierto?, en la cruz para salvarnos. Él entregó su vida para la remisión de nuestros pecados, cambiando su persona por todos
nosotros. En vez de ser ejecutados nosotros, como decía, alguien tiene que morir. Hay un pecado, alguien tiene que morir. Si no sos vos, tiene que ser otro. Pero la muerte tiene que estar. Bueno, lo que hizo Jesús en la cruz fue morir en lugar nuestro. Fue morir esa segunda muerte que nosotros no vamos a acceder. Gracias a esa ventaja que tenemos, que es la salvación que nos proporcionó. Acusaciones de Dios. Tenemos el concilio de Dios. Cuando está narrado, hay 2 concilios narrados en Job, que eso lo habíamos visto la semana pasada. Hay un enfrentamiento entre Dios y se nota, y la Biblia los relata. En Job 1 y capítulo 1 y 2, ¿no es cierto? Hay un enfrentamiento de palabra. ¿No es cierto? Por un lado, que Satanás minimiza la actividad de Dios, la faculta de beneficio sobre Job. Y Dios le demuestra, como diríamos, le tapó la boca. Le tapó la boca diciendo, mirá, mi siervo Job, hasta llegar a decir, toca cualquier cosa menos su vida. Y Job salió airoso, porque en ninguna de estas cosas pecó Dios, como dice, pecó Job, como dicen los versículos sucesivamente después de cada charla con sus amigos. El plan de salvación está fundamentado antes del comienzo del mundo. No es un plan parche, no es un plan porque no funcionó algo, no es un plan alternativo, no es un plan B, C, Z. No es una improvisación. No es una improvisación. Es un plan pergeniado por si el hombre caía. De hecho cayó. Y esto está relatado en 1 de Pedro 1:20. Así que tengamos estos versículos que son bases para nuestro creer, nuestro pensar, nuestra relación de cómo nosotros vemos a Dios y qué cosas hizo, valorar estas cosas que Dios hizo por nosotros desde el comienzo del mundo, desde antes de la creación. La última que puedo contarles es que sobreabundó la gracia por todos. Algunos piensan, hay una corriente, ¿no es cierto?, que habla sobre cómo sería el término determinismo no, digamos que hay solamente una parte ya está designada quién es la gente que puede. Predestinación. La predestinación es una mala palabra, que no es bíblica. Es una palabra que no está en el vocabulario de Dios. Como la entendemos. No como la entendemos. No tiene la predestinación es una palabra que limita la misericordia de Dios. Porque dice que no toda la misericordia puede alcanzar a todas las personas. El versículo del Evangelio, que es Juan 3:16, dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo significa todos, sean ¿qué? Salvos por él. O sea, estos versículos lemas, Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, que se lo estaba diciendo a Nicodemo en ese momento, esa noche, dice que sobreabundó la gracia no para una persona, ni para los escogidos. A veces hablan de la palabra escogidos como si fuera una parte, que esa cruz en la cual murió para salvar a unos pocos, a unos elegidos, a vos sí, a vos no, ¿no? No es así. Todo aquel que pretenda salvación tiene que saber entregar su vida a Dios. Tiene que saber entregar su vida a Dios. Siempre hablamos de las cosas que uno tiene que entregar, ¿no? Su voluntad, no para ser un autómata, sino para poder ser libre de decidir por Dios o no Dios. Porque cuando estamos en pecado no podemos decir por sí Dios, porque estamos en pecado. No podemos tener relación desde nosotros, solamente a través de Jesucristo, que murió en la cruz. Así es. ¿Sí? El único camino de vida es Cristo Jesús. Jesús no muerto solamente, sino resucitado. Porque si hubiera muerto, todo este conflicto se hubiera resuelto si el hombre hubiera estado, los ángeles y Dios. Esto también nos habla de que somos una vidriera en el universo y que la cruz era necesaria. Porque si hubiéramos estado nosotros, los ángeles y Dios hubiera exterminado a todo el mal y hubiéramos sido felices todos. Pero acá hay un universo que nos mira y que juzga eso que está haciendo Dios, y que juzga el sacrificio de Cristo en la cruz, y que juzga la misericordia que Dios tiene con nosotros, que siendo aún
menores que los ángeles, siendo lo más bajo quizás de la creación en cuanto a lo que somos seres racionales, nos levanta con su mano, viene a morir a este mundo, a este punto, a esta partícula, a esta mota de polvo en el universo, por nosotros. Y justamente de eso es la victoria de Cristo en el conflicto, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, el suceso de la cruz es importante no solo para nosotros, ¿no? Los seres humanos, que lo vemos desde nuestro lugar, ¿no? Como un ser justo tomando nuestro lugar en nuestra suerte de pecado, para que nosotros corramos la suerte de uno que es perfecto. Perfecto, ¿no? Exactamente. Esa es nuestra... Se aplica la justicia de Dios nuestra principal interés, porque nos afecta directamente a nosotros. Pero la cruz es una previsión universal. Es la garantía de que nunca más va a ocurrir que alguien dude en toda la creación, en todo el universo, del carácter de Dios y de su ley. Por eso la cruz es una victoria. Alguien puede decir, ¿pero cómo? ¿Puede ser una victoria la muerte del líder? Sí. En la lógica celestial, sí. En la lógica humana, no. Pero en la lógica celestial, sí. La muerte en la cruz fue la batalla victoriosa, la batalla clave entre el bien y el mal, que definió la victoria del bien sobre el mal. Ahora, podemos hacer una lista bastante larga de las cosas que se lograron con la muerte de Cristo, con la encarnación de Cristo, con la vida de Cristo y con la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo. Yo quiero leer para ustedes una parte del libro del profeta Daniel. En Daniel, en el capítulo 9, hay una partecita que habla de todo esto. Recuerden que Daniel era un cautivo que rumiaba la derrota del pueblo de Dios y su cautiverio en una silla de oro, pero era cautivo. No podía decidir volver. No podía hacer nada sin que su Dios, su Señor, su Rey, lo decidiera, ¿no? Y añoraba su libertad, su culto, su ciudad, su tierra, su nacionalidad. Y si ustedes leen el capítulo 9, van a ver que el capítulo anterior y el 9 es una oración de súplica. Y entonces el relato de Daniel dice que Dios le envió un ángel para explicarle a Daniel, ¿no? Y entre las cosas que le dijo, mira, falta tanto tiempo para que ocurra esto, que, bueno, para terminar la prevaricación, miren todo lo que le dijo el ángel a Daniel. Cuando pase este tiempo, cuando se cumpla esto, va a pasar esto. Se va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se traerá la justicia duradera y se va a ungir al Santo de los Santos. Estaba hablando de esta historia que nosotros estamos contando, que terminó con la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo significaba victoria sobre todos estos puntos. Y entonces dice, podemos explorar un poquito más. ¿Qué cosas, qué victorias se obtuvieron? Bueno, con la encarnación de Cristo y con su muerte, su vida y su muerte. Bueno,
En Mateo 4 encontramos las tentaciones, no vamos a leerlo porque nos queda poco tiempo, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado y fue al desierto durante 40 días, y al finalizar ese ayuno que hizo, se encontró con Satanás y lo tentó. Igual que Satanás tentó a Eva en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y donde Adán fracasó, Cristo venció. Podemos hablar acerca de las tentaciones una noche, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, pero era Dios. Dice que no, ¿no? Sí. Filipenses lo relata. Pero realmente amerita una conversación, ¿no? Porque es mucho más que eso que nosotros pensamos. Venció la muerte. Al tercer día resucitó. Hebreos 2:14. ¿Qué otra cosa consiguió? Venció al acusador. Apocalipsis 12:10. Vamos a leer Apocalipsis 12:10. Venció al enemigo, al adversario. En la cruz venció al adversario. 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fue derrotado el adversario. En la cruz fue derrotado ante todo el universo. Todavía sigue vivo por un poco de tiempo más, pero ya está derrotado, está huyendo. En realidad está huyendo. Está huyendo, sí. Así es. ¿Qué más obtuvo para los hombres? Bueno, el perdón, la justicia y el derecho a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 22. De mes en mes. Apocalipsis 22, 14. Perdón. A ver. Apocalipsis 22, 14. 22, 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Otra victoria más. Vencimos la muerte en Cristo. Exactamente. Y vamos a hablar de dos cosas más, que ya no solamente tienen que ver con nosotros, porque estas que hablamos, todas tienen que ver con nosotros, nos interesan a nosotros como pecadores, como caídos, como seres caídos nos interesan. Pero hay algo más grande que nosotros todavía, hay un universo entero. ¿Qué victoria obtuvo Cristo en el universo? Bueno, Juan capítulo 17, 4. Y esto tiene que ver con los dos ejes, con los dos puntos en discordia, puestos en lugar relevante en el conflicto. Dice Jesús en su oración sumo sacerdotal, poco antes de la cruz, hablando con el Padre, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me pediste que hiciese. Colocó el nombre y el carácter de Dios en el lugar que correspondía. Lo mostró como es. Un punto. Segundo punto, reivindicó la ley de Dios. Reivindicó la ley de Dios. Satanás dice todavía, sigue insistiendo en que la ley de Dios es injusta y es imposible de cumplir. ¿Recuerdan? Eso lo hablamos hace dos viernes. La otra acusación del enemigo, el otro argumento pesado del enemigo es acerca de la ley de Dios. ¿Y qué dice Pablo? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Tiene tres elementos. La ley de Dios es como Dios, es santa, es justa y es buena. Estas son algunas de las cosas más relevantes, algunas de las victorias, de los logros más relevantes que nos interesan a nosotros y que vamos a encontrar expresadas allí en la palabra. Victorias de un conflicto entre el bien y el mal. Exactamente.
justamente viendo este detalle de las victorias, ¿no es cierto? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde la vemos la victoria en nosotros? Habíamos hablado de la lucha de las mentes, ¿no es cierto? Y una de las evidencias de la lucha de las mentes, esa micro batalla, batalla microcósmica, ¿no es cierto?, que está en nosotros, en cada uno de nosotros. La vemos, por ejemplo, cuando en el libro de Daniel le hablaba el ángel a Daniel y le decía, combinando con lo que vos habías comentado, que estaba batallando 21 días, dice que estuvo batallando en la mente del rey persa, que decía en ese momento. El primer versículo de Daniel justamente lo dice, de Daniel 10, y se cumplía justamente una profecía, que eran los 70 años. Tenían que volver, tenían que firmarse el edicto para que vuelva el pueblo. Y la batalla, para que no se cumpliera esa profecía, la tenía el propio Satanás con Miguel, que era el Cristo de batalla. Y 21 días lucharon ahí hasta que Ciro firmó eso. Ahí vemos muy claramente que ese microcosmos de batalla lo tenemos en cada uno de nosotros. Porque sabemos quién convence de pecado, ¿no es cierto? Justamente había elegido un versículo bastante parecido al tuyo, que dice que está en Juan 16:8, dice, y cuando Él venga por el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no es cierto? Fíjense que esos elementos, justicia y juicio, son dos elementos de los que habíamos visto en el libro de Romanos también. Ahora, hay una dualidad. Nosotros podemos decir que hay como un Jekyll, un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en cada uno de nosotros, porque tenemos la persona que quiere seguir haciendo lo bueno, que quiere seguir haciendo lo malo, que es nuestra naturaleza después del pecado, pero tenemos uno que quiere aferrarse a la salvación tratando de buscar a Dios. Y aparece y desaparece. Y no es que apretaste el botón de acepté a Dios y ya soy salvo y hago la plancha hasta que Cristo venga, hasta que Dios me llame. Tenemos que ir cuidando, por eso Pablo habíamos mencionado el tema de Efesios 6 sobre la armadura y otras cosas más. En 3 oportunidades la Biblia habla sobre el viejo hombre. Lo habla Pablo, no lo habla otro, ¿cierto? Sabía bastante de este tema, sabía bastante. Unas en Colosenses, otras en Efesios y otras en Romanos. Y uno de los versículos que me llamó la atención fue este de Colosenses 3:9 y 10, y dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Solamente cuando decidimos por Dios y tratamos de acercarnos al conocimiento del Dios pleno, ¿sí?, es cuando avanzamos hacia esa comunicación. Si dejamos que renazca el viejo hombre, que dejamos en las aguas del bautismo, estamos complicados. No sé si estamos condenados completamente, pero estamos permitiendo que vuelva para atrás todo lo que hemos avanzado hacia Dios. Y es un tema complejo cuando uno trata de decir, tengo que mantenerme en las manos de Dios. Vivir con relación a Dios. Los salmos son una fuente de inspiración sobre esto de la relación con Dios. David, que es uno de los mayores escritores de los salmos, nos dice en el Salmo 51, 10 y 11, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Estos versículos son muy conocidos, porque trato de rescatar justamente esto de la palabra, ¿no? Que nosotros tengamos identificación con algunos versos que nos identifiquen a nosotros como cristianos, que nos permitan a ver el auténtico cristianismo, la devoción hacia el Señor verdadero. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Esa necesidad que tenemos que tener de vinculación con Dios, no solamente en la palabra, sino en los hechos. Y extrañar esa vinculación cuando no la tenemos. Eso es lo que nos hace mejorar en mi relación con el Señor. Esto es la batalla que yo tengo que tener permanentemente en mi cabeza, si permito que salga mi viejo hombre o permito que Dios me renueve cada momento. Una de las cosas también que quería mencionar
es en Ezequiel, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta es una promesa que viene al revés. Antes hablamos del hombre que necesita de Dios y ahora hablamos del Dios que necesita del hombre, que necesita al hombre. Dice, y os pondré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es la promesa del Señor en el cual, formando esa relación desde Dios hacia el hombre, nos rescata y se forma una unión doble. El hombre que busca a Dios y el Dios que busca al hombre. O mejor dicho, el hombre que no resiste a Dios, porque no hay quien busque a Dios, dice el versículo, dice Pablo. Y la batalla continúa, ¿no es cierto? Hablamos de las armaduras, hablamos de todo esto, pero después el versículo es muy claro. En Santiago nos dice algo muy interesante, porque si resistimos con todos esos elementos que el Señor nos da, sobre todo con la oración y la súplica, en la relación con Dios, leyendo la palabra, porque en la palabra sabemos que ella nos habla de Dios, tenemos vida, en ella se encuentra la salvación, como decía Cristo. Santiago relata esto que es muy interesante. Versículo 7 del capítulo 4 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma de poder resistir a alguien que es superior, no solamente que nosotros, sino que todos los ángeles, porque era el principal, ¿no es cierto? Era el lucero. El lucero. Y ese diablo que busca devorarnos, porque sabe que con eso le hace mal a Dios, que devora nuestra cabeza, para que nosotros no elijamos por Dios, lo neguemos, elijamos por el no Dios. Bueno, eso es lo que busca Satanás. Y la única forma de resistirlo, como dice Santiago, un libro maravilloso, pocas páginas, 2 páginas, 3 páginas, depende la edición que tengamos, pero que de los 104 versículos tiene la mitad son mandamientos. Fíjense un detalle importantísimo, ¿no? Someteos pues a Dios. O sea, someter no significa que estemos como autómatas de Dios, sino que nos agarremos de Dios. En el original es agarrarse de Dios. Dice, y resistimos al diablo. Y él va a huir de nosotros, porque donde está Dios no está Satanás. O está lleno de una cosa el vaso o está lleno de otra cosa. ¿Sí? No hay vaso medio no lleno claro. o vaso medio vacío. Pero así todo, nosotros hablamos de un conflicto en el que se desarrolla, en el que seguimos en batalla, en el que sigue nuestra cabeza en este microcosmos, pero hay una batalla terminada, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, habíamos comentado que hay diferentes escenarios donde se desarrolla el conflicto. Uno es el cósmico, el universal, y el otro extremo es el microcosmos. Exactamente. Nuestra persona. Y decíamos que ese conflicto ya tiene vencedor, ya tiene ganador, aunque todavía hay algunas manifestaciones, ¿no?, del conflicto. Ahí yo quisiera concluir el tema de esta noche, este tema importante de la Biblia, que es el conflicto. Como hemos visto, hemos leído pasajes desde Génesis hasta el Apocalipsis que hablan acerca del conflicto, porque es una realidad. Pero el Salmo 1 vino, el Salmo 1 dice unas palabras que son muy significativas si lo vemos desde este marco, desde este contexto, ¿no? Termina así. Voy a comenzar por el final. Salmo 1. Dice el versículo 5: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Está hablando de futuro. Sin embargo, si nosotros leemos los primeros versículos, encontramos lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y dice una cantidad de cosas, y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Recuerden que el conflicto está centrado en 2 puntos: la persona de Dios y la ley de Dios.
David está diciendo que él se complace en cumplir la voluntad de Dios, con lo cual ya ha reconocido a Dios como Señor. Exactamente. En otras palabras, en el momento en que David escribió esto, su conflicto había terminado en su microcosmos. Afuera se desarrollaba, Sí, sí, sí. pero en su caso personal, el conflicto había terminado. Amén. Para el mundo, el conflicto todavía está desarrollándose. Sin embargo, por lo que hoy leímos, también está terminado. En el universo. También el conflicto, en términos formales, ya terminó. Lo que está pasando es que está transcurriendo un tiempo necesario para que algunas otras cosas se cumplan. Pero el conflicto ya terminó, ya hay vencedor. Hemos visto esta noche que el conflicto es una realidad. Así es. Hemos visto cómo se manifiesta, cómo discernirlo, cómo verlo, cómo identificarlo. Pero también hemos visto que es posible ser vencedor junto con Cristo en este conflicto. Y la victoria se obtiene, como decía Dino hace un momento, en mi relación personal, individual con Dios. Si yo, el resultado del conflicto, finalmente yo tenía un pasaje de Apocalipsis para leer que se los dejo, no lo vamos a leer porque se terminó el tiempo y es un poco largo, pero yo los invito a que anoten allí Apocalipsis 19, versículo 1 a versículo 8. Allí aparece el resultado del conflicto, uno de los resultados del conflicto que se los voy a reducir en pocas palabras, se los voy a sintetizar en pocas palabras. El reconocimiento de Dios como Señor y la adoración del universo hacia Dios. Solo a Dios. Solo a Dios. Porque recuerden que el conflicto se inició por desconocer la soberanía de Dios y por lo tanto desconocer también su voluntad. ¿Cómo termina el conflicto? Reconociendo a Dios como Señor, como Dios, y reconociendo y aceptando su voluntad. David se deleitaba en la ley de Dios. Él llegó al final del conflicto, disfrutó de la victoria. Y si él lo pudo hacer, cualquiera de nosotros también puede hacerlo. Exactamente. Y lo demás es cuestión de tiempo. Pero la Biblia nos enseña que existe un conflicto que está desarrollando, pero que está en sus etapas finales, cumplimentando solamente algunas formalidades, algunos tiempos legales, por decirlo de alguna forma. Pero ya este conflicto tiene vencedor. La pregunta es, ¿de qué lado estoy yo? ¿Del lado que venció o del lado que perdió? Exactamente. Bueno, vamos a cerrar este culto con una oración, esta charla con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado luz a través de tu palabra acerca de este conflicto, acerca de la solución de este conflicto, y nos has dado la contención, Señor, para poder afrontarlo. Nos has dado las herramientas, nos has dado el aparataje como para poder resistir, Señor, a quien está en contra tuya. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides, nos guardes, nos contengas, nos lleves, Señor, algún día cuando vengas en tu segunda venida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les damos las gracias por habernos acompañado esta noche. Nos hemos excedido un poco de tiempo, pero espero que realmente haya valido la pena. Queremos invitarlos para en la próxima conversación. En la próxima conversación vamos a estar hablando acerca de algo que mencionamos en varias oportunidades esta noche, que es sobre la salvación. En la Biblia hay un libro en el Antiguo Testamento en el que se presenta en forma didáctica, en forma de parábolas, de figuras,
el plan de salvación. Esa metáfora, esa didáctica, es el santuario que estableció, que ordenó Dios a Moisés luego de que el pueblo de Israel salió libre de Egipto. Así que los esperamos para la próxima conversación, porque vamos a sumergirnos en una parte muy importante que está involucrada, ligada inevitablemente a todo este tema del conflicto entre el bien y el mal, que esta noche y que hace 15 días estuvimos hablando. Así es. Esperamos que nos acompañen. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso sábado.